Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cada uno donde está. Bienvenidos al webinario, el seminario virtual de Hebreo Bíblico de eTeacher Group. Bienvenidos todos. Vamos a empezar y hoy vamos a hablar de leyes que protejan al trabajador. La semana pasada o inclusive antes, en un encuentro como este, hablamos y leímos las palabras del profeta Amós, que menciona la injusticia y reclama para que haya justicia social, para que traten mejor uno al otro, para que los jueces hagan un juicio justo, que la gente que tiene más se porta mejor, se preocupe más por los pobres, y hablamos también de las circunstancias en las cuales una persona pierde todos sus bienes y tiene que venderse como esclavo a otra persona. La semana pasada leímos leyes que hablan de la liberación de los esclavos. En el libro Éxodo, Shemot, en el libro Deuteronomio, Devarim, y vimos que hay una diferencia en la actitud. En Shemot la ley es muy seca, muy clara, pero muy seca. En Devarim la ley es muy clara, pero también muy humanitaria. Hay diferencias pequeñas que muestran que están tomando más en consideración al esclavo como persona. Y de ahí surgió la necesidad también de hablar del derecho del trabajador, porque en el libro Deuteronomio se menciona que cuando el esclavo Eved, se libera en el séptimo año, hay que darle indemnización, considerarlo como si fuera un trabajador, un obrero por sueldo y no un esclavo. No terminamos la lectura de los códigos de la ley que tratan con el esclavo y vamos a leer hoy en la primera parte versículos del libro Levítico. En Levítico vemos como una actitud diferente porque trata de conciliar entre la ley seca de Éxodo, la ley humanitaria, pero un poco imposible a veces de cumplir, de Deuteronomio. Al final de la semana pasada, de la sesión la semana pasada, leímos un versículo de Jeremías, donde se cuenta en Jeremías 34, de versículos 8 a 22, cuando Jerusalén estaba bajo cercada por Nebuchadnezzar, había necesidad de fuerza del pueblo, de unidad del pueblo, y el rey Tzidkiyahu hace un pacto con el pueblo para que liberan los esclavos. El pueblo lo hace, pero después de un tiempo vuelven a apoderarse los dueños de los esclavos liberados. Porque en aquella época era difícil mantener un sistema económico en la sociedad y desarrollar actividades sin esclavos. Por un lado, necesitaban la fuerza de trabajo. Por otro lado, mucha gente que era pobre, la única forma de liberarse de esta pobreza era
pedir dinero prestado cuando no tenían cómo devolverlo, entonces tenían que venderse para pagar su deuda. Lo que vemos hoy, lo que vamos a ver hoy en la segunda parte, son las leyes que protegen al trabajador, porque muchas veces hay como un paralelismo entre la palabra esclavo y obrero. Se considera al esclavo como obrero y se preocupa mucho por los derechos y por la forma que el dueño trate al pobre y al trabajador y al esclavo, como todo en un solo término. Lo que vemos aquí es, aquí son dibujos que se encontraron aquí de este lado en una tumba en Egipto y muestran, es el siglo XIII, y muestran a las personas que trabajan en el campo con los bueyes. Este aquí, el del medio, es un sistema de irrigación. Están activando un sistema de irrigación. Y acá, un trabajador en el campo, no, perdón, en el mar. Es un pescador con una, ¿ve? Está echando esto en el mar para captar peces, según lo que dicen, es en el mar de la Galilea. De todo modo, diferentes tipos de trabajos para los cuales necesitaban a los esclavos, a los obreros. Voy a volver a repetir algunos términos básicos referente a la ley bíblica. Hay dos tipos de ley. La ley apodíctica, que son los mandatos y decretos directos, como en los 10 mandamientos, y la ley casuística, que son los casos particulares de como ejemplos seguidos por consecuencias legales para cada caso. La ley apodíctica puede ser en oración afirmativa o en oración negativa. También hay dos clases de ley muy claramente distintas en los códigos de leyes y en la literatura bíblica en general. Hablan de la relación entre el hombre y Dios, que tiene que ver con los sacrificios, con el cuidado de las festividades, el peregrinaje a Jerusalén, con los 10 mandamientos, en la primera parte de 10 mandamientos. Y la ley que tiene que ver con hechos que pasan, cosas que pasan entre el hombre y su prójimo. Y ambos tipos de ley tienen la misma importancia y el mismo nivel de la misma relación. O sea, una persona no puede cumplir nada más las leyes que tienen que ver con la conducta hacia Dios y no tomar en cuenta sus relaciones con los otros seres humanos a su alrededor. También es importante mencionar que el cumplimiento de la ley es la base de la alianza entre el pueblo de Israel y Dios. El pueblo de Dios tiene que cuidar la justicia social como base para esa alianza. La justicia social es la parte más importante, la que está mencionada por todos los profetas,
no la parte del culto. Lo están repitiendo muchos profetas y no es el culto, no es venir al templo y ofrecer sacrificios, es tratar bien al prójimo. Entonces vamos a leer ahora versículos que tienen que ver con el esclavo del libro Vaikra, Levítico. Vaikra es el nombre hebreo del libro Levítico y significa y habló o proclamó o llamó. Tenemos que pensar en la ley, los diferentes códigos de ley. Se ha investigado muchísimo cuestiones de lenguaje, comparación de las leyes que parecen las mismas leyes en todos los códigos para ver las pequeñas diferencias. Y como sabemos que la transmisión de la ley empezó en forma oral, de padre a hijo, de sacerdote a sus hijos, de los escribas, de los profetas, empezó en la forma oral y después, poco a poco, fue en épocas distintas, fue escrita. Y lo que estaba escrito pasaba cambios porque iban copiando los manuscritos, copiando, no era la misma versión siempre. Y por otro lado, los principios que guiaron fueron los principios de los 10 mandamientos, los principios generales. Pero a medida que el pueblo pasó de un pueblo de esclavos a un pueblo de gente libre. Durante los años que estaban en el desierto, después la entrada a la tierra prometida, en la época de Josué, la época de los jueces, hasta que tenían un rey, la época de un reino unido con David y Salomón, y la época de los dos reinos de Israel en el norte y de Judá en el sur. Todo esto marcaba pautas de diferencias que había que cubrir con la ley. Había que tratar en la ley las diferentes circunstancias políticas, sociales de la sociedad. Y por eso los diferentes códigos muestran diferencias y muestran el desarrollo, un proceso largo de desarrollo. Tenemos evidencias hasta cierta época, todo lo que llega que se fue encontrado, por ejemplo, en los manuscritos del Mar Muerto, está en gran parte demuestra que la versión que se tiene hoy día, que se usa hoy día del Antiguo Testamento, no está muy diferente, no es muy diferente de las versiones antiguas que se encontraron en estos manuscritos. O sea, a partir del siglo II, antes de la era común, ya la versión fue más o menos unánime, con diferencias pequeñas. Pero hasta entonces se puede encontrar las diferencias y eso es lo que es interesante. El espíritu de la ley queda lo mismo, la justicia social. Entonces vamos a empezar a leer primero acerca del esclavo. Vamos a hablar de la diferencia en la ley entre el esclavo hebreo y el esclavo cananeo. Según la ley que está en Levítico, es bastante claro que hay una diferencia. Al esclavo hebreo hay que verlo, hay que considerarlo como obrero que trabaja una época con cierto sueldo y por eso se le da indemnización y se contempla su libertad. Mientras que al esclavo cananeo
lo vamos a comparar referente al esclavo cananeo, es claro que es esclavo para siempre. No hay esa posibilidad de liberación. Aquí un ejemplo de lo que hablamos antes, de la necesidad a veces de una persona de venderse como esclavo porque o por la fuerza viene alguien y demanda la devolución de la deuda al tomar los hijos de alguien como esclavos. También leímos en la semana pasada la necesidad de los padres a veces de vender a sus hijas o a sus hijos. Entonces dice en Segundo Reyes 4, cuenta una de las mujeres, dice, ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור, עבדך אישי מת, ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את אדוני, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. Entonces esta mujer clamó a Eliseo y le dijo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, pero posiblemente era una persona pobre. Pero el acreedor ha venido para llevarse a 2 hijos míos como siervos. Es un ejemplo de la narrativa de esa situación y también tenemos un ejemplo, un versículo que leímos en Amós, en el segundo capítulo de Amós, cuando Amós habla de la injusticia y culpa a los jueces en una conducta incorrecta y dice al mihram bakesef tzadik ve'evion ba'avur na'alaim, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Y este versículo refleja la realidad de aquellos días. O el juez recibe soborno y entonces juzga contra el justo porque alguien le ha dado dinero para que cambie su sentencia, o la conducta de la gente en general, que los pobres tienen que venderse porque no les quieren perdonar sus deudas o no le dan el tiempo suficiente para devolver el dinero que les prestaron. Cada vez que un pobre no puede solucionar su situación económica, se aprovecha para tratarlo de una forma injusta. Esos son 2 ejemplos, hay muchísimos más ejemplos de ese tipo de conducta. Y ahora sí, vamos directamente a leer la ley. Estamos en Levítico 25, empezando a leer desde el versículo 39. Y empezamos inmediatamente viendo las diferencias en el trato de la persona cuando es un esclavo hebreo y cómo lo llaman, cómo lo denominan. Dice, Vechi yamuch achija imach venimkar lach. Si tu hermano empobrece cuando estando contigo y se vende a ti, lo ta'avod bo avodat aved. No lo harás servir como esclavo. Primero, vemos la gran diferencia. Aquí el esclavo hebreo se denomina ajija, tu hermano. Aunque se vende como esclavo, la ley dice
es tu hermano y siendo tu hermano, no te aproveches de su situación. No lo hagas servir en las condiciones de un esclavo. Las condiciones de un esclavo, con esta palabra aquí, esclavo se refiere al esclavo cananeo que trabaja siempre, toda su vida, nunca se libera. ¿Qué dice el texto respecto al esclavo hebreo? Que sahir, que toshav y imach. Como criado, como extranjero estará contigo. Ad shnat hayovel ya'avod imach. Hasta el año de jubileo te servirá. ויצא מעמך, הוא ובניו עמו, ושב אל משפחתו, ואל אחוזת אבותיו ישוב. Entonces saldrá libre de tu casa junto con sus hijos y volverá a su familia y regresará a la posesión de sus, aquí falta una palabra, de sus tierras, de la tierra de sus padres. Vamos a agregarlo aquí, exactamente las palabras, no recuerdo, pero Ahuzat Abotav, a sus, voy a poner a sus tierras. Son las tierras heredadas de la familia, las tierras de su familia. Vemos aquí la gran diferencia entre ese texto y los textos de los códigos de Éxodo y Deuteronomio. Ahí se mencionó que todo esclavo, y se hablaba ahí prácticamente de esclavo hebreo, se libera después de 6 años de trabajo, el 7º año. Aquí se menciona Shnat Hayovel, el año del jubileo. El año del jubileo era el año 49. 7 por 7, 49. 7º año era un año de liberación para la tierra. No trabajaban la tierra el 7º año en forma repetida, dejando la tierra descansar y disfrutando los frutos que salen en forma natural de la tierra. Y habían otras leyes respecto al 7º año, igual como la ley de la liberación de los esclavos. Pero aquí en Vaikra, en Levítico, dice no. Son Shnat HaYovel. La pregunta es así. Cada esclavo, cuando empieza a trabajar, tiene que esperar al año 49 para liberarse, o sea, al año 50, al terminar 49 años, o si entró y por la cuenta general que existe de cada 49 años, cuando se declara el año de jubileo, aunque ha estado como esclavo 2 o 3 años, ya sale de libre. Espero que entendieron el problema. No hay respuesta clara. Está libre de interpretación. ¿Sí? O todos se liberan en el año, al terminar, al cumplir 49 años, cada uno según la cuenta personal desde que entró, más 49 años, o todos se liberan cuando se declara oficialmente el año de jubileo, el año, sí, 49 años terminaron y es el año jubileo de las tierras y de otras, también de deudas. Existió algo así, un año de liberación también de las deudas. Entonces, hay que ver, por un lado, es una época más larga, por otro lado, él se lo trata como obrero, como extranjero que vive en tu tierra, pero es parte de de la gente libre. Hay otra diferencia. En Éxodo leímos que él sale solo y si tiene ahí familia, no salen, su esposa y sus hijos no salen libres. Y aquí sí, sale con sus hijos
y vuelve a la tierra de sus padres, a la tierra que de costumbre por años era de la tribu y de la casa de sus padres. Recibe la tierra, esa tierra que por no poder mantenerla tuvo que venderse y dejarla en manos de acreedores. Entonces, esos son dos puntos muy, muy interesantes. Es el capítulo 25. Estamos en Levítico 25. Otra cosa que es muy importante recalcar, estamos hablando de leyes del siglo VI antes de la Era Común. No se puede tomar estas leyes como leyes de nuestra época. Se puede aprender muchísimo de los cambios del desarrollo de la ley, ¿sí? Pero no están aplicables hoy día. Sí está lo que está el espíritu de tratar a la persona que trabaja para el dueño, el señor de la casa, el dueño de la empresa, tiene que tratar al trabajador en forma justa. Es tu hermano, es un ser humano, tal como tú. Aquí viene el argumento general que vuelve y se repite muchísimas veces. ¿Por qué uno no es esclavo? Estamos en el mismo capítulo 25 todo el tiempo, hasta que cambie un letrero que dice que es otro capítulo de Levítico o otro libro del Pentateuco. Dice Dios como argumento en el versículo 42, Ki avadaihem asher hotzeti otam me'eretz Mitzrayim, lo imachru mimkeret aved. Son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. Muchas veces se menciona, Lo tirdebo befarech veyareta meeloheja. No vas a ser el Señor que lo trata con dureza, sino tendrás el temor de Dios. Al tener el temor de Dios, lo vas a tratar bien. La idea es que el pueblo de Israel eran esclavos en Egipto, esclavos de los egipcios, pero principalmente son siervos del Señor. Entonces, si son mis siervos, dice el Señor, no pueden, y yo los liberé de la esclavitud a otros seres humanos, pero al liberarlos quedan mis siervos y no pueden ser siervos de cualquier ser humano. O sea, siervos no, trato justo como personas, como obreros. Es como poner un límite y decir hasta aquí. No se puede volver a tratarlos como se han tratado antes, como siervos, ignorando sus necesidades como ser humano. Se está tratando más adelante, tiempo de trabajo, muchísimas otras cosas. Un momento nada más, voy a hacer una pequeña pausa. Hay quejas de alguien que no escucha. Quiero volver a poner aquí esta lámina y recalcar esto. Yo sé que ustedes ayudan uno al otro y explican cómo adquirir un micrófono, qué hay que hacer. Esto es lo que quiero recalcar para la gente que acaban de entrar. Y no más, no puedo ayudar personalmente como se hace generalmente en una clase regular. En este webinario hay muchísima gente
y es otro tipo de clase. Bien. Entonces, teniendo este versículo en mente como una guía general a la situación, vemos otro versículo, el 44, y este versículo habla de Eved ve'amá. Leímos en los códigos anteriores, en Éxodo, Deuteronomio, creo que los dos respecto a la sierva, a la esclava. La palabra amá que aparece, alguien mencionó la semana pasada la palabra shifra. Aparece también. Se refiere en estos casos de mujeres que fueron vendidas o un hombre que compra una mujer o la esposa le da una de sus siervas, esclavas, para tener hijos. Este es el objetivo principal. Mientras más hijos un hombre tenía hijos varones, era más próspero porque los hijos trabajaban con él y le ayudaban. Se consideraba un hombre más próspero, más fuerte. Entonces está la palabra shifra, vi que la han mencionado la semana pasada. Shifra o amá son sinónimos. También leímos que a veces los padres para tener dinero vendían a sus hijas, y a estas hijas vendidas para ser esposas o concubinas o nada más para traer hijos al dueño, se trataba de forma diferente, porque la ley decía que hay que aceptarlas como hijas de la familia. Mujer sin familia que la protege estaba en una situación peor que una esclava. No tenía ni dónde vivir, protección, comida, etc. A la sierva había que darle comida, había que darle ropa, techo, e inclusive hay una ley ahí que dice que el dueño, aun cuando ya no la quiere, tiene el deber de tener con ella relaciones sexuales, no dejarla de lado completamente, considerarla también para esto. Pero más adelante voy a mostrarles un cuadro. Aquí por primera vez tenemos la mención muy clara de esclavos cananeos, como ועבדך ואמתך אשר יהיו לך מאת הגויים אשר סביבותיכם, מהם תקנו עבד ואמה. Aquí se habla específicamente de los esclavos y las esclavas que tengas, serán de la gente que están a vuestro alrededor, de ellos podréis comprar esclavos y esclavas. Y van a haber una serie de leyes que tienen que ver, se relacionan con esclavos comprados de los pueblos de alrededor. No es el caso de alguien que debe dinero y por eso se vende a sí mismo como esclavo, que es el esclavo hebreo. Es el caso de comprar esclavos, y estos esclavos, vamos a leer ahorita, son para siempre, no se liberan, por toda su vida son esclavos, inclusive pasan como parte de la herencia que el padre pasa a sus hijos. Están en la familia para siempre, generaciones, familias de esclavos. Nos recuerda mucho la esclavitud en el mundo que conocemos hace unos cientos de años atrás, los esclavos en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Dicen que cuando se refiere el texto
junto a Eved ve'ama se refiere a esclavos cananeos. Cada vez que vemos esa terminología junto. Y ahora sigue esta ley que habla de esos esclavos. Necesito ayuda. Alguien que lea en español, yo voy a leer en hebreo. No pido ahora lectura en hebreo porque es bastante complejo la lectura. Simplemente busco alguien que quiere leer en... sí, oigo muchas... bien, vamos con Jorge. Jorge Correa, vi que levantabas la mano antes también. Jorge. Maca, Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? la palabra dice, también podréis comprar esclavos de entre los hijos y familiares de los forasteros que han nacido en vuestra tierra y viven en medio de vosotros, los cuales podrán ser de vuestra propiedad. Los podréis dejar en herencia a vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria para siempre, os servirá de ellos. Muchas gracias. Ahora yo lo leo en hebreo y vamos a ver la terminología. Era lectura grande, necesitaba ayuda. Jorge, ¿tienes una pregunta? Si puedes esperar, sí, puedes esperar dos láminas más y vamos a dejar un tiempo para preguntas, ¿sí? Ok. Ok, bien, gracias. Entonces, Bnei HaToshavim. Toshav es forastero. Esa es la terminología para forastero. Alguien que vive ahí, pero la tierra no le pertenece a él. HaToshavim agarim, que viven imagen, de ellos, de sus familias, se puede comprar o tomar esclavos para siempre, esclavos para toda la vida del esclavo y del dueño. Ajuzá, la palabra ajuzá, hablamos de toshavim, toshav es forastero, y ajuzá. Ajuzá es posesión hereditaria, algo que propiedad de la persona que la deja en herencia a sus hijos y a los hijos de los hijos, que siempre pertenece a la misma familia. Esto es ajuzá, y después dice ajuzá leolam. Leolam significa ellos servirán siempre. Este esclavo de cananeo pasa en herencia a todas las generaciones. Él y su familia pasan como parte de la herencia. Están ahí para siempre, esclavos. Muy duro, pero esta era la situación. Y ahora viene algo muy interesante. וכי תשיג יד גר ותושב עמך. Si el forastero, el extranjero que está contigo, se enriquece, umach achija imo, ונמכר לגר תושב עמך, o le'eker mishpachat ger, y tu hermano que está junto a él empobrece y se vende al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, אחרי נמכר גאולה תהיה לו, אחד מאחיו יגאלנו. Después que se haya vendido al forastero, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Significa que si uno de tu pueblo tiene que venderse como esclavo y se vende a un forastero, a alguien que no
es parte del pueblo que no tiene su tierra ahí, sus familiares de lo más cercano, hermano, como es la palabra aj, y también toda la familia o todo el pueblo. Alguien tiene que rescatarlo, alguien le tiene que pagar al forastero para que este esclavo, esta persona que es tu hermano, salga libre. Aquí, por supuesto, se trata de esclavo hebreo. Y cuando otra vez estamos en el mismo capítulo, en Levítico 25, y dice que cuando tú tienes un esclavo hebreo, lo tienes que tratar como un asalariado. Sechir Shana. Sechir Shana, un que Sechir es alguien que recibe salario y tiene contrato anual. Shana b'shana yeimo, se le trata bien, no pueden maltratarlo dándole un trabajo que lo va a dañar, le va a hacer daño. Y se libera, si no lo rescatan en esos años, como hemos visto, era el versículo anterior dijo, hay que rescatarlo, pero si no se rescata, entonces sale en el año del jubileo, Bishnat HaYovel, y si durante esos años tuvo familia y tiene hijos, los hijos, Ubanav, salen con él también. Los versículos 53 y 54 están relacionados con tu hermano, el que es tu hermano y no se rescató. Entonces vemos que hay una discrepancia, la que notamos al principio sigue. ¿Cuándo se libera? ¿Después de 6 años o se libera solamente cuando pasan 49 años? Sabemos de lo que está escrito en los versículos que mencioné en Jeremías 34 y también del libro de Nehemías, que han tratado de cumplir esa ley y liberar a todos los esclavos, y no era, vamos a decir, algo que todos acataron o que duró por mucho tiempo, porque esa situación económica que vuelve a llevar a gente a venderse, siguió. Aquí está resumido solamente en hebreo las diferencias entre esclavo hebreo y esclavo cananeo. Yo lo voy a decir y entonces ustedes pueden ver los números de los versículos en el capítulo 25. El esclavo hebreo se llama tu hermano, Ajija, Sahir, un trabajador obrero por día, y Toshav, alguien que vive contigo pero no tiene tierra. El esclavo cananeo, muchas veces se menciona el término Eved ve'amá, el hombre y la mujer. El esclavo hebreo, según Levítico 25, lo vuelvo y lo repito, hasta el año del jubileo, y el esclavo cananeo pertenece al Señor para siempre, para toda la vida. El esclavo, otra interpretación de cuánto tiempo va a trabajar el esclavo hebreo es hasta el año 50 de su vida. No el año del jubileo general, sino cuando llega a los 50 años,
el año 50 de su vida, se libera. El esclavo hebreo, el trato que recibe en los versículos 39 y 43, se habla explícitamente de no hacerlo trabajar muy duro, no hacerlo trabajar en trabajos difíciles, demasiado. En la palabra perej significa trabajar sin horario de trabajo, pero es permitido con el esclavo cananeo. Y respecto al esclavo hebreo, su familia sale libre, se libera junto con él. El esclavo cananeo, la familia sigue y pasa como herencia al amo, al dueño y a las generaciones venideras. Ni él ni su familia se liberan. Yo sé que la semana pasada aparecieron preguntas. ¿Cómo diferenciamos? Más o menos los criterios son si se menciona Eved Veamá o tu hermano o tu obrero o forastero. Y el resto espero que lo han entendido, cómo hay una diferencia de trato, y el argumento es porque son primero, el esclavo hebreo es primero que nada esclavo, siervo de Dios, no puede ser esclavo para siempre. Antes de terminar, esta es el mismo versículo que hemos leído antes, y con esto vamos a empezar a hablar de derechos del trabajador, que es hombre libre. O sea, no pueden ser esclavos, son míos, son siervos míos, los libré de la tierra de Egipto y por eso no pueden ser esclavos y no pueden trabajar bajo condiciones malas como esclavos. Ahora vamos a tomar unos minutos para comentarios de ustedes, y si tienen preguntas, si sé la respuesta, por supuesto. Voy pasando, Eduardo. Sí, Eduardo. Vamos a hacer así, yo les abro los micrófonos, ¿sí? Eduardo. Ok, la pregunta más que todo es en cuanto a que no entiendo muy bien el asunto de los 50 años. No sé si interpreto mal, me da la impresión o escuché mal de que la persona está trabajando como esclavo durante 50 años, bueno, durante 49 y el 50 queda libre en jubileo. Pero escuché comentarios suyos ahora al final, no sé, dándome a entender como que si fuera a los 50 años cumplidos de la persona. Bueno, por eso hay diferentes interpretaciones de esa ley. Diferentes interpretaciones teóricas, porque no es una ley vigente. Una es la posibilidad de que el año de jubileo de todas las tierras y de otras cosas hay leyes explícitas respecto al año del jubileo, que en ese año, que es una continua cuenta de 49 y una de jubileo, 49 y uno, entonces que en ese año salen todos los esclavos hebreos libres. Otra dice, no, sale el 7º año, y otra dice, no, sale cuando cumple 50 años. Es interpretación del texto. Ok, más o menos ya lo entendí, pero más que todo la diferencia o la confusión mía es en función de la edad de la persona. Por ejemplo, digamos que esa persona se esclavizó cuando tenía, digamos, 30 años. Por decir. ¿Trabaja 20 años o trabaja 49? Esa es la pregunta, ¿no? No, o sea, la pregunta es, si tiene 20 años, ¿se tiene que esperar 50 para ser libre? ¿Si tiene que esperar 30 años más para cumplir los 50 para ser libre? No tengo respuesta clara. Entiendo tu pregunta. No hay respuesta clara, porque los eruditos y los sabios y los académicos hasta hoy día lo debaten.
Y además lo debaten, pero lo debaten teóricamente porque no es tanto la idea, lo que es importante es la idea de liberar, de no dejarlo como siervo por vida. Ahí es el punto, este es el punto. Como ahora no estamos hablando de esclavos, entonces la investigación no trata de averiguar exactamente, sino hay opiniones diferentes que yo he presentado. Entiendo. Bien. Entonces quiere decir, digamos en ese caso ya estoy claro, pero para aclarar también ¿Sí? el asunto, quiere decir que solamente quedan libres solo los hebreos, Sí. no los que son extranjeros. No los cananeos, los que viven en la tierra, cananeos, O sea, no. Ellos son esclavos por vida. Okay. Y quedan con la familia, sí, para siempre. Bien. Vamos a ver si hay otras preguntas. No puedo contestar a preguntas que aparecen en el chat porque entonces voy a dejar de hablar con ustedes y solamente leer el chat. Jorge Correa, sí. Querías preguntar antes y te pedí que esperes. Entonces ahora. Una pregunta. ¿Me escuchas? Sí. Mira, mi pregunta es, ¿lo de los esclavos, eso quedó en el Antiguo Testamento o también se basó en el Nuevo Testamento? No, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Ah, gracias. Se refiere al Antiguo Testamento. Todo lo que estudiamos en lo que se llama hebreo bíblico, cuando nos referimos a la Biblia, nos referimos al Antiguo Testamento siempre. Sí, María. Un momento, te paso el micrófono. Sí. María Mercedes. Ha cerrado el micrófono, ábralo por favor. Shalom, Shalom. Malca. Sí, mi pregunta es esta, porque yo también tenía confusión con respecto a lo del jubileo, porque yo tenía entendido que, por ejemplo, si ellos se daban de esclavos faltando 5 años para el jubileo, entonces no era necesario llegar a cumplir los otra vez 50, sino que salían a los 50. Si faltaban 2 años antes del jubileo, igual las propiedades. Entonces no sé si estoy equivocada. No estás equivocada porque yo expliqué que hay 3 maneras o 3 opiniones. Una es que salen en el año del jubileo y no importa si empezaron como esclavos 3 años antes o 10 años antes. Llega el año de jubileo, salen. Otros dicen no, esperan 49 años. Otros dicen cuando llega a cumplir la persona como persona 50 años. Y otros dicen Shemot, que es 6 años. Entonces, hay diferentes opiniones y hay en los textos bíblicos también hay diferentes opiniones. Y eso también aplica con respecto a las tierras, cuando una propiedad también, ¿verdad? Las tierras van por la cuenta general, eso está conocido. O sea, el año del jubileo es el año del jubileo para todas las tierras de todos en el mismo año. No hay una cuenta individual. Muchísimas gracias, Malca, y me da muchísimo gusto que esté bien. Gracias. Un abrazo. Gracias. Shalom. Shalom, shalom. Y todavía me imagino vamos a hablar. Oscar. Sí, Oscar. No, yo... ¿Me escucha, Malca? Sí, te escucho. ¿Me escucha? Bienvenido, sí. Gracias. No, yo solamente quería hacer un comentario. No vale la pena discutir si son 49, si son 7 o si son 15. El tema es que nos pongamos que hace 2500 años atrás hubo una gente que hablaba de libertad de esclavos, cosa que en el contexto del tiempo era una cosa completamente ilógica para la mentalidad de los pueblos de esa época, ¿no?
Digamos, yo creo que ese es el punto. Sí, por supuesto. Estoy completamente de acuerdo contigo. Eso es importante. La idea de liberación del esclavo, la idea no es cómo esclavizarlo más, sino cómo liberarlo. Claro, Sí. y digamos, 2500 años atrás, Sí. digamos, hoy la discusión esa es, digamos, es solamente teórica, pero que alguien, que un pueblo piense hace 2500 años atrás en derechos humanos, es como que estaban bastante adelantados en ese tema, ¿no? Sí, en el ley de Hammurabi, la ley, código de ley de Asiria, que Sí. sirvió como base para leyes en el mundo antiguo, hay tratan tan mal a los esclavos como si no fueran personas, ¿sí? Solamente un esclavo que trata de liberarse, no le perforan el oído, en la oreja la cortan. Sí, claro. Bueno, Y muchísimas cosas que conocemos de la historia humana, muchísimos ejemplos. Esa idea de liberación de los esclavos es una idea muy avanzada, muy humanitaria. Pero no tenemos que irnos muy lejos. Hace 100 años a la gente de color en Estados Unidos no se las trataba como seres humanos, sino como objetos. Y estamos hablando de 100 años atrás, no más. Sí. ¿No? Así sí, que... Estoy de acuerdo y por eso quiero mostrar las leyes también del trabajador, cómo se ocupan del trabajador, porque en aquella época el trabajador no tenía derechos y ahora vamos a ver derechos del trabajador. Siempre la ocupación es cómo ayudar al que está en un nivel bajo y hay muchas posibilidades de maltratarlo. La preocupación en la ley bíblica es cómo salvar la imagen humana de las personas. Claro. Gracias. Gracias, Oscar. Gracias a vos. Gracias. Y está Salvador. Sí, Salvador. Yo doy clase a los internos del hospital, trabajan 36 horas, no se les deja dormir. Y ahorita el escándalo que hay en mi país sobre las mujeres que las prostituyen realmente se ha vuelto una esclavitud. Nadie las defiende, tienen que prostituirse con la persona que las está manejando. Esa es una cadena que se da en mi país y en todo el mundo, y lo que está manejando en la Cámara es que es una novedad de esclavitud. Y los internos que yo les doy clase en el hospital, los estudiantes de enfermería, los pasantes, viven bajo una forma de esclavitud, no ganan ni siquiera el mínimo de mi país, ¿no? Siento que todavía hay rezagos de esclavitud. En mi infancia había una sirvienta en mi casa, se le pagaba algo simbólico, ahí comía, ahí vivía, pero ahí vivió hasta que se murió mi mamá. La servidumbre, yo creo que en la ciudad que yo viví, todavía era una forma de esclavitud. Sí, tienes razón, y por eso lo que mencionó Oscar de la ley bíblica, hace tantos años, como dijo Oscar, 2500 años o más inclusive, es asombrante, asombroso, cómo se preocupaban por la imagen humana de la persona, por la imagen de un ser creado por Dios, que no hay que tratarlo de tal forma. Gracias por el aporte y entiendo el mensaje que querías transmitir. No se ha terminado la esclavitud, Sí, tienes razón. Quisiera llegar y no dejar otra semana de pasar para hablar de leyes, cómo tratar trabajadores. Y aquí se habla de los trabajadores que vienen a ganarse su salario diario. Empieza con esa es la ley apodíctica.
¿Se acuerdan? Ahí la ley casuística que leímos hasta ahora, aquí empieza con la palabra lo y con el verbo, para los que son estudiantes de teacher de hebreo bíblico, el verbo está en ictol. Esta es la misma forma como las leyes de no matarás, no robarás de los 10 mandamientos. Esa es ley apodíctica. Y dice, לא תעשוק את רעך ולא תגזול, לא תלין פעולת שכיר איתך עד הבוקר, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No detendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana siguiente. Y abajo creo que no puse el otro versículo. Lo ta'ashok sahir ani ve'avion, lo mismo. No oprimirás el que trabaja por día, el que es tu hermano, o sea, Eved Ivri, o sea, persona del pueblo hebreo, o vive en tu tierra. Cada día hay que darle su salario, diariamente. Si ustedes quieren, anoten. En Proverbios 3:28 hay un versículo que dice, no puedes decirle a tu prójimo, vete y ven mañana y te pagaré. Si alguien encuentra este versículo y lo manda en español a todos en el chat, bendito sea. ¿Sí? Es muy importante. El que trabaja necesita el dinero al terminar el trabajo porque él vive de ese dinero. Sigue. Ahora estamos en Deuteronomio 15, y ahí hablan de la liberación del esclavo después de 6 años. Y dicen, el espíritu de la ley es que el que es esclavo, hay que tratarlo como un obrero que recibe sueldo. Lo leímos la semana pasada, pero lo quiero volver a leer para recalcar esa actitud. לא יקשה בעיניך ושלחך אותו חופשי מעמך. No te parezca duro cuando lo dejas libre. כי משנה שכר שכיר עבדך 6 שנים, por lo que la mitad del costo de un jornalero te sirvió durante 6 años. וברכך אדוני אלוהיך בכל אשר תעשה. Tu recompensa va a ser que vas a la bendición del Señor. No te sientes mal cuando lo liberas, porque cuando él trabajó, el costo de ese esclavo era menos de lo que costaría un obrero. Entonces, al terminar los 6 años, déjalo ir. Hay algo que viene relacionado a esto, la preocupación por las personas, por la vida de la gente. Anoten ahí, si hay tiempo vamos a leer juntos, yo lo voy a leer en español aquí. En Deuteronomio 22:8 hablan de la responsabilidad personal que cada uno de nosotros tiene hacia su prójimo. Es la responsabilidad hacia el trabajador y también es la responsabilidad hacia cualquier otra persona. El ejemplo de la ley que voy a leer es un ejemplo que podemos aplicarlo a todo el trato con las personas. Cuando edificas casa nueva, harás pretil a su terreno, así evitarás que caiga sobre tu casa la culpa de la sangre si de él se cae alguien. Esto significa que uno tiene que preocuparse que no se haga daño a la otra persona en ningún momento.
Esto, por ejemplo, es la base de un caso de nuestra época. Si alguien camina en la calle y se cae porque la acera no está bien construida, en lugares civilizados puede demandar a la municipalidad y recibir indemnización si la caída le causó daño irreparable o de acuerdo al daño. Muchas leyes de ese tipo que vienen a dar indemnización a la persona herida están basadas en esa ley bíblica corta de un caso específico de tener que encerrar la parte alta de la casa para que nadie se caiga. Es como un ejemplo que hay que tomarlo en forma muy general. Ocúpate de la persona que te visita, de la persona que trabaja en tu casa, de cualquier ser humano. Eso es justicia social. De eso hablaban los profetas. Cuando mencionan esto. En Deuteronomio 24 dice, y aquí voy a pedir a Salvador que lea en español cuando yo termino el hebreo, ¿sí? Lo ta'ashok sahir ani ve'evion me'ajeja o migerja asher bisheareja. Leímos algo muy, muy parecido hace poco en Levítico. Casi lo mismo, del versículo 31 acá. Casi lo mismo. ביומו תיתן שכרו, ולא תבוא עליו השמש, כי אני הוא, ואליו הוא נושא את נפשו, ולא יקרא עליך אל אדוני, והיה בך חטא. Salvador, ¿quieres leer por favor el español? Sí. No explotarás al jornalero pobre y necesitado, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no te pondrás el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida. Así no clamará contra ti el Señor y no serás responsable de pecado. Muchas gracias. ¿Querías comentar algo porque vi tu mano antes? Pues, Zuli, pues aquí en mi país hay muchas situaciones que no le pagan al trabajador, ¿sí? Uh-huh. Simplemente mi futura esposa, hace 2 años que no le paga una transnacional que se llama Pemex, y por razones administrativas no le pagan 2 años, y así yo creo que si le rasco, ¿no? Situaciones de que no pagan, se dan mucho en mi país, ¿eh? A una empresa coreana le clausuraron porque maltrató a un trabajador y no les estaba pagando lo debido aquí en donde yo vivo a los trabajadores, ¿no? Y fue un escándalo. Esas situaciones todavía se dan en el mundo en que yo vivo. Sí, en muchas partes del mundo. Gracias. Gracias por compartir con nosotros, Salvador. Aquí lo que dicen es muy importante. Dicen, hay que darle el sueldo que merece diariamente antes de que caiga el sol, o sea, no dejar pasar el día. Y esta es la parte clave de la cual vamos a hablar un poquito más. Ki anihu, pues es pobre, ve'elav hu noseh et nafsho, y con él sustenta su vida. Velo ikra aleja, y así no clamará. Pero ¿qué es anihu ve'elav hu noseh et nafsho? Y hay evidencia, hay personas que tanto necesitan el trabajo, cuando lo consigan, aun cuando no le pagan a tiempo, tienen miedo de dejar ese trabajo, porque a lo mejor no encuentran otra cosa. Entonces aceptan trabajar más horas, aceptan que no le paguen a tiempo. Y pronto vamos a ver, aceptan también hacer trabajos arriesgados. En el Talmud babilonio
babilónico, que tampoco es de hace 500 años, sino más, hablan de este versículo, de esta parte del versículo, y dice, ¿por qué, por ejemplo, un trabajador va a aceptar subir al árbol más alto y quedarse colgado ahí para bajar las frutas y arriesgar su vida? Porque si no tiene otra forma de mantenerse, lo va a aceptar. Entonces tú, como el dueño, tienes la obligación, estás obligado a hacer las condiciones, a ocuparte de las condiciones del trabajo, que no se arriesga él estará dispuesto a arriesgarse, pero tú tienes que cuidar que él no lo haga, porque tú tienes el juicio, él tanto necesita el trabajo, nefesh es alma, es la vida, él está dispuesto a arriesgar su vida porque necesita el sustento. Entonces, vamos de ahí a la misma referencia de Deuteronomio 24 que hemos mencionado ahora, que anihu ve'elavu nose et nafsho. Con él sustenta su vida porque es pobre. Vamos a Levítico 19:14, a otra ley que no está solamente limitada al trabajador, sino en general. Y dice, velifnei iver lo titen michshol, ni delante del ciego pondrás tropiezo. ¿Qué es poner un tropiezo delante de un ciego? Dicen los sabios, el pobre que necesita el trabajo es como un ciego, y el tropiezo es ofrecerle un trabajo que no es humanamente posible de cumplir sin arriesgarse. O no es humanamente de cumplir porque implica, alguien han mencionado aquí, 36 horas de guardia. Les quiero decir que el año pasado aquí en Israel, los médicos, los que hacen su primera pasantía, los años de pasantía para la especialidad, los jóvenes estaban en una época en huelga, en protesta, no huelga de dejar de trabajar, pero en muchas protestas, porque las guardias de 36 y 48 horas les dejan muy pocas horas de dormir y dicen que es falta de responsabilidad de ellos hacia los enfermos que vienen al hospital y los trata una persona que no ha dormido muchas horas y su capacidad de juicio y de emitir correctamente el diagnóstico no es completa, no está completamente, a lo mejor usando toda su capacidad para ayudar al enfermo. Y cambiaron algunas de las leyes, pero en muchísimas partes del mundo el personal de hospitales en especial, es algo que conozco, trabaja guardias muy largas. Están trabajando mucho en otros lugares también. Yo hablo de un ejemplo. Ahora yo sé que ustedes van a querer compartir con nosotros porque pasa en muchas partes del mundo. Les quiero decir que pasa hasta hoy día, también acá, también en Estados Unidos. Ejemplo, guardias de los médicos recién graduados en sus pasantías. Todo esto está incluido en esos dos versículos, partes del versículo, donde la idea es, el concepto es, el espíritu de la ley es, él está dispuesto a arriesgarse, pero tú tienes que ocuparte para que no haya riesgo. Esto de no poner delante del ciego un tropiezo es
un dicho en la ley moderna, la ley de hoy día en Israel. He leído algunas de sus sentencias donde dice, este es el caso tal y tal, y citan este versículo para expresar esa idea de no dejar que uno mismo se perjudica porque no está en un momento que puede juzgar correctamente. Seguimos. Otra cosa respecto al trabajador. También eso es algo que es muy vigente para hoy día. כי תבוא בחרם רעך ואכלת ענבים, כנפשך שבעך ואל כלייך לא תיתן. כי תבוא בקמת רעך וכתבת מלילות בידיך, וחרמש לא תניף al kamat re'eja. Esta es una ley compleja. Esta ya es una ley casuística. Cuando entras a la viña de tu prójimo, y aquí se habla, eres obrero, eres visitante. Cuando entras a la viña de tu prójimo, puedes comer uvas hasta saciarte, pero no puedes poner algo en tu cesto para llevarlo para otro lugar y comerlo más tarde, o para llevarlo y más tarde dárselo a otra persona. Si tú, cuando tú estás ahí, puedes comer, no puedes llevártelo, no puedes pasarlo a otros. Y esto es vigente, creo que en muchísimas partes. Sí, cuando hablamos de casos particulares, en los restaurantes el personal, los mesoneros, los cocineros, el personal que limpia, come la misma comida que la gente que viene al restaurante o los restos, o le cocinan aparte comida más barata. Esa es la pregunta. Sin responder, simplemente para traer este versículo tan antiguo a la realidad. El segundo dice otra cosa. Cuando entres al mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. O sea, puedes entrar y arrancar las espigas en tu mano para tu propio uso, pero no puedes traer herramientas para entonces que lo que vas a hacer es algo que no es solamente para ti, sino para otros y en cantidades superiores a lo que uno necesita. Derecho del trabajador por un lado, pero limitado. También tú, por primera vez aquí se habla, no al dueño. Hasta ahora escuchamos lo que se le decía al dueño o al amo, ¿verdad? Ahora se habla al trabajador y se le dice, tú también tienes obligaciones. Vienes a trabajar, no no traiciones la confianza que el dueño tiene en ti. No aproveches de lo que está frente a ti. Tómalo a medida según la necesidad y el momento. No tomas mercancía para venderla a otros. Es importante, es cuestión de la decencia de la persona que va a trabajar. Bien, hasta aquí, y después quiero decir algo respecto al sábado y a las festividades, porque veo que hay muchos que quieren hablar, entonces otra vez vamos a ver desde el principio. Hay una mano levantada Edri, es acá. Vamos a ver si te puedo escuchar. ¿Sí, Edri? ¿Me escuchas, Marca? Y ahora sí. Bien, Dime.
Y en este último párrafo de Deuteronomio 23, Ujú. la otra parte del trabajador que vendría siendo las obligaciones, más que los derechos serían las obligaciones y el valor de la honestidad para con el trabajador, para con el patrón, Ujú. es la parte que puedo apreciar. Y muchas gracias por su material, está muy interesante. Gracias. Vamos a cerrar micrófono y ver. Y baja la mano, por favor, Gabriel. Sí, Gabriel. Malca, ¿me escuchas? Sí, Shalom, Malca. Shalom, shalom. Primero un pedido y luego un comentario. No sé hasta qué punto sea posible que puedas colocar en español en alguna tablita la síntesis que hiciste sobre el esclavo hebreo y el esclavo cananeo. Sí, lo voy a anotar y les prometo a todos que lo voy a traer la próxima semana para que lo tengan, no importa el tema, cuál será el tema de la próxima semana, lo voy a traer para que tengan todos en en su posibilidad de copiar y de verlo, ¿sí? Bien, ¿qué más? Y el comentario que quería hacer es con respecto, bueno, me parece muy valioso todo esto acerca del esclavo, de la ley, de lo que debe hacer el patrón, lo que debe hacer el esclavo. Pero yo quisiera, si me lo permites, en un sentido, trasladarlo al plano espiritual, porque aunque si bien es cierto hoy no vemos una esclavitud como la que había en ese entonces, yo considero que en un plano espiritual los seres humanos estamos esclavos a muchas costumbres, a muchos hábitos, estamos esclavos al orgullo, a la vanidad, que son elementos abstractos, pero que en cierta medida es lo que motivó en un pasado a la esclavitud, al estar por encima de los demás, en fin. Entonces yo considero que hay un mensaje muy especial detrás de esto, y es que ese mismo Dios que propagó el mensaje de libertad en aquel entonces, es el mismo que hoy quiere libertarnos de todos aquellos elementos espirituales que nos están esclavizando. Muchas gracias por tu aporte, como siempre, Gabriel, apreciado. Y prometo esa tabla traducida al español para la próxima semana. Toda rabá. Shalom, Marca. Shalom, shalom. Y voy con Jorge. Un momento. Ahora sí. Jorge Alberto. Sí. Jorge Alberto, que tiene la mano arriba. Jorge Sí. Correa. Mire, la pregunta es puntual. ¿La palabra jubileo significa 50 años? ¿Puedes cerrar el video porque no escucho bien la pregunta? Hay una interferencia. Bien, ahora ya puedes volver. Ya cerré el video. Ajá. La palabra jubileo, por ejemplo, nosotros vamos a cumplir 50 años de haber salido del colegio como bachilleres. Entonces, ¿estamos con la fiesta del jubileo o no? Es una pregunta difícil porque la palabra jubileo es una palabra en español y existe en inglés, y la palabra hebrea es yovel. Yovel, ¿y qué significa la palabra yovel? Yovel significa 50 años. Hoy día, por ejemplo, cuando una promoción, el ejemplo tuyo es fabuloso, cuando una promoción cumple 50 años de saliendo del colegio, de graduarse, entonces la invitación sale, hoy día salen cosas en el Facebook, por supuesto, Hag Yovel, fiesta o festividad, o ¿cómo se escribe? Hag Yovel, lo voy a escribir. J-A-B, ¿qué más? Hag, no como J, como G, sino como G. Hag Yovel.
Yovel. Hak Yovel. Sí, cuando el Estado de Israel cumplió 50 años, era Yovel. O sea, hoy día, cuando un matrimonio cumple 50 años, dicen que es Yovel. Usan el término en forma diferente, porque, ¿entiendes? Pero se usa como un cumpliendo 50 años, sí, de algo, de un evento. Sí, por supuesto. Buena pregunta, fabulosa pregunta. Gracias, muy amable. A veces nos olvidamos de, sí, fíjense en la relación entre el idioma hebreo y es la palabra jubilee o júbilo. Júbilo también es regocijar, ¿no? Algo así. Bien. Octavio, y después quiero que terminemos, ya que está acercando Shabbat el sábado, también quiero leer los versículos respecto al trabajador y al esclavo de los 10 mandamientos. Entonces, Octavio Solís, sí. Sí. Tienes que acercar más el micrófono, por favor, a la boca. Ok. ¿Ahí ya me escuchas? Ahí sí. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, te escucho, por supuesto. Bueno, Shalom, mira, bueno, mi pregunta es, si entendí bien lo que es ahora sí el Yovel, como lo manejan, que es la liberación. Y mi pregunta es, ahora sí que el tiempo que está marcado a lo que es los 50 años, la cuenta que ustedes llevan, o sea, ¿cuándo viene siendo, por decirlo así, para el próximo que tienen ustedes? Bueno, yo esta respuesta no la sé. Tengo que buscar porque la vida general judía hoy día no se lleva por el Yovel, pero sí hay gente que lo guarda, por ejemplo, en la parte de la agricultura hay ciertas costumbres que todavía son vigentes. Voy a tratar de averiguarlo y contestar la próxima semana. Muy bien, está bien. Hay algo, pero quiero, por ejemplo, yo sé que el 7º año también se cuida de cierta forma y hay verduras que llegan con una noticia, una nota que dice que no fue trabajada la tierra, le dejaron libre la tierra en el 7º año. Lo que tengo que averiguar más y te prometo respuesta. Quiero leer los versículos respecto al Shabbat. Éxodo 20 son los 10 mandamientos. Dice así, y ustedes lo conocen. Sheshet yamim ta'avod ve'asita kol melachteja. 6 días trabajarás y harás toda tu labor. Ve'yom hashevi'i Shabbat la'Adonai Elohecha. El día 7º, sábado, lo consagras al Eterno. Lo ta'aseh kol melachá, ata ubincha ubitecha, avdecha ve'amatcha ubehentecha vegercha, asher bishe'arecha. Ese día no harás labor alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el extranjero que esté en tu casa. Sigo. En Deuteronomio 5 aparecen los 10 mandamientos en otra forma. A veces hay diferencias en la forma que se expresa. Aquí es una ley social, de justicia social, de primer nivel, de lo máximo. Y dice, Shamor et Yom HaShabbat lekodsho, kasher tzivcha Adonai Elohecha. Guardarás el día sábado para santificarlo como el Señor tu Dios te ha mandado.
ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, lo mismo, 6 días de trabajo. יום השביעי שבת לאדוני אלוהיך. El argumento aquí es diferente. El séptimo día es de reposo para el Señor tu Dios. לא תעשה כל מלאכה, y sigue y menciona todos los que no van a trabajar, los que están dentro de tus puertas, o sea, en tus ciudades. Tu siervo, tu sierva pueden descansar como tú. Esta es la palabra que yo quiero recalcar. Como tú, es tu prójimo como tú. En Salmos 104, versículo 23, habla de que la persona sale en la mañana para trabajar y vuelve hasta antes de la noche a su casa. O sea, tiene cierto límite el número de horas que la persona puede trabajar, tiene cierto límite los días que la persona puede trabajar sin tomar un día para descansar, no para solamente descansar en estar en el sillón no haciendo nada, sino hacer otra actividad, algo espiritual o algo para su alma, o estar con su familia, con sus hijos. Y la igualdad, camoja, ellos son como tú, todos necesitan ese día. Y el argumento, un argumento era la creación del mundo en 6 días y el descanso el día séptimo. El otro argumento paralelo, Vezacharta ki eved hayita be'eretz Mitzrayim. Acuérdate de que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Vayotziacha Adonai Elohecha misham beyad chazaka ubizrua netuya. Al ken tzivcha Adonai Elohecha la'asot et yom HaShabbat. Tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el sábado, porque como esclavo en Egipto no lo podías guardar. Desde ahora en adelante, vuelve y guárdalo. Y también está en Deuteronomio 16, dice, Vesamachta bechagecha, אתה ובנך וביתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום האלמנה אשר בשעריך. Te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú y tu hijo y tu hija y tu siervo, tu sierva, el levita, porque el levita no tenía tierra y casa fija, el extranjero, y aquí vamos a la parte de justicia social con los pobres, el huérfano y la viuda. Así que lo más adecuado ahora es decir, hasta la próxima semana, otro tema más liviano. Vamos a seguir con la ley de vez en cuando. La próxima semana hacemos un cambio con Shabbat Shalom a todos. Ya saben que me gusta y les gusta, creo, a ustedes también. Cuando abrimos micrófonos, todos los que tienen micrófono abierto y decimos Shabbat Shalom a todos, Shalom es paz, que haya un fin de semana pacífico aquí en todo el mundo para todos, que lo disfrutan con la familia, haciendo otras actividades, los que tienen el día que no trabajan, domingo, también, todos hay que dejar un tiempo para otras cosas que no son trabajo. Y hasta la próxima semana. Toda rabá a todos. Muchas gracias a todos. Shalom, leitraot. Shabbat shalom a todos.